¿Se han preguntado alguna vez qué se siente ver arder a las personas que más has amado mientras sus gritos desgarradores atraviesan la noche? Sentir el calor de las llamas lamiendo tu rostro mientras contemplas cómo la casa que fue tu hogar durante décadas se convierte en una hoguera funeraria. Yo sí lo sé, porque fui yo quien prendió esa cerilla, porque fui yo quien roció cada rincón de esa casa con gasolina antes de convertirla en el infierno que se merecía ser. Soy Hortensia, tengo 71 años y acabo de salir en libertad condicional después de 16 largos años en prisión por quemar vivos a mis abuelos Evaristo y Primitiva en su propia casa. 16 años encerrada en una celda fría, reflexionando sobre esa noche del 14 de octubre, cuando decidí que mis abuelos tenían que morir de la manera más horrible posible. Y después de todo este tiempo, puedo decirles con absoluta certeza que volvería a hacerlo, sin dudarlo ni un segundo. Esta es una historia que necesito contar antes de morirme. Una historia tan escalofriante y perturbadora que cuando la descubrí, no pude seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Los medios me retrataron como una mujer desquiciada que había quemado viva a 2 ancianos indefensos por codicia, por una herencia miserable. Pero la verdad completa y aterradora, es algo que nadie pudo imaginar jamás. Una verdad tan monstruosa que cuando la descubrí, supe que tenía que hacer justicia con mis propias manos. Mi historia comenzó cuando tenía 8 años. Mis padres, Rigoberto y Dolores, murieron en un terrible accidente automovilístico en una curva peligrosa de la carretera que llevaba al pueblo vecino. O al menos, eso fue lo que me dijeron durante toda mi vida. Quedé huérfana de la noche a la mañana, sin hermanos, sin parientes cercanos, solo con el dolor devastador de una niña que había perdido todo lo que conocía. Pero no estaba completamente sola. Mis abuelos paternos, Evaristo y Primitiva, me recibieron en su casa con los brazos abiertos. Eran personas mayores. Él tenía 61 años y ella 59, pero me trataron como si fuera su propia hija. «No te preocupes, mi niña», me decía la abuela Primitiva mientras me secaba las lágrimas. «Nosotros te vamos a cuidar y te vamos a dar todo el amor que necesitas». Y cumplieron su promesa. Durante los siguientes 47 años, ellos fueron mi familia, mis protectores, mis guías. Me criaron con amor y paciencia, me educaron, me apoyaron en cada decisión importante de mi vida. Cuando me casé a los 26 años con Leocadio, un hombre bueno que trabajaba en la oficina de correos, ellos pagaron mi vestido de novia y organizaron una fiesta hermosa. Cuando Leocadio y yo no pudimos tener hijos, ellos me consolaron y me dijeron que no importaba, que yo seguía siendo su tesoro más preciado. La casa de mis abuelos era grande y acogedora, una construcción antigua de 2 pisos con un jardín hermoso, donde la abuela cultivaba rosas y jazmines. Habían heredado esa propiedad de los padres del abuelo, junto con algunas tierras que arrendaban y que les daban un buen ingreso mensual. No eran ricos, pero vivían cómodamente, y yo siempre supe que algún día todo eso sería mío, ya que era su única descendiente directa. Los años pasaron tranquilos y felices. Mi esposo, Leocadio, se llevaba muy bien con mis abuelos, y los domingos almorzábamos todos juntos mientras compartíamos anécdotas y planes para el futuro. Parecíamos la familia perfecta, unida por el amor y el respeto mutuo. Cuando cumplí 50 años, mi vida cambió drásticamente. Leocadio murió de un cáncer fulminante que se lo llevó en apenas 6 meses. Quedé devastada, sin rumbo, sin ganas de seguir viviendo. Mis abuelos, que ya tenían 82 y 80 años respectivamente, me propusieron que me mudara con ellos. «Así nos cuidamos mutuamente», me dijo el abuelo Evaristo. «Tú nos ayudas con las cosas que ya no podemos hacer, y nosotros te damos compañía para que no estés sola». Acepté sin dudarlo. Vendí mi casa y me mudé a la habitación que había sido mía durante la infancia. Era extraño, pero reconfortante regresar a ese lugar lleno de recuerdos felices. Durante los siguientes 5 años, me dediqué completamente a cuidarlos. Les preparaba las comidas, los llevaba al médico, me encargaba de las compras y de mantener la casa limpia y ordenada. Eran ancianos adorables,
llenos de historias fascinantes sobre los viejos tiempos del pueblo. El abuelo Evaristo había sido comerciante y conocía a todo el mundo. La abuela Primitiva había sido partera y había ayudado a nacer a la mitad de los habitantes del lugar. Eran respetados y queridos por toda la comunidad, y yo me sentía orgullosa de ser su nieta. Pero a medida que envejecían, comenzaron a mostrar signos de demencia senil. Al principio eran olvidos menores, dónde habían puesto las llaves, si habían tomado sus medicamentos, el nombre de algún vecino. Pero gradualmente fue empeorando. Empezaron a confundir fechas, a repetir las mismas historias una y otra vez, a despertarse por las noches completamente desorientados. Una mañana de octubre, mientras limpiaba el desván buscando decoraciones navideñas tempranas, me tropecé con una caja de madera que estaba escondida detrás de unos baúles viejos. Era una caja pesada, cerrada con un candado oxidado. Al principio pensé que contenía joyas o documentos importantes de la familia, pero cuando logré abrirla con una horquilla, lo que encontré me cambió la vida para siempre. Dentro había fotografías, cartas, documentos legales, frascos pequeños con etiquetas extrañas y, lo más perturbador de todo, un cuaderno negro con la caligrafía meticulosa de mi abuelo. Era como descubrir una caja de Pandora llena de secretos que nunca debieron ver la luz. Las fotografías mostraban a personas que reconocí como familiares lejanos, algunos de los cuales recordaba vagamente de mi infancia. Había fotos de mi tío Abundio, hermano menor de mi padre, que supuestamente había muerto de tuberculosis cuando yo tenía 10 años. También había fotos de mis primos Casimiro y Florencio, hijos de mi tía paterna, que según me habían contado, habían emigrado a otro país y nunca más se supo de ellos. Pero las cartas fueron lo que realmente me hicieron temblar. Eran correspondencias entre mis abuelos y un médico del pueblo, el doctor Aniceto Villareal, que había sido el médico de la familia durante décadas. En esas cartas hablaban en clave sobre problemas familiares que necesitaban solución, herencias complicadas y métodos discretos para resolver conflictos. Una carta en particular me heló la sangre. Estaba fechada apenas 2 meses antes de la muerte de mis padres, y en ella mi abuelo le escribía al doctor: el problema con Rigoberto y Dolores se está volviendo insostenible. Ellos quieren reclamar la herencia del tío Macedonio, y eso no podemos permitirlo. Necesitamos su ayuda para resolver esta situación de manera que parezca accidental. La respuesta del doctor era aún más escalofriante. Tengo una solución que podría funcionar. El nuevo sedante que acabo de conseguir causa somnolencia extrema. Si se administra antes de un viaje largo por carretera, podría provocar un accidente que parecería completamente natural. Nadie sospecharía nada. Mis manos temblaban mientras leía. Mis padres no habían muerto en un accidente. Habían sido asesinados por mis propios abuelos, pero eso no era todo. El cuaderno negro contenía lo que parecía ser un registro detallado de muertes sospechosas en la familia durante las últimas 4 décadas. Estaba escrito con la letra cuidadosa de mi abuelo, y cada entrada tenía fecha, método utilizado y razón del procedimiento, como él lo llamaba. La primera entrada databa de 1963. Tío Macedonio, estricnina en el té. Reclamaba tierras que no le correspondían. Muerte certificada como paro cardíaco. La segunda era de 1967. Prima Esperanza, arsénico gradual. Sabía demasiado sobre Macedonio. Muerte certificada como anemia severa. Página tras página, mi abuelo había documentado meticulosamente el asesinato de al menos 8 miembros de nuestra familia extendida. Todos habían muerto por razones relacionadas con herencias, propiedades, o porque sabían demasiado sobre las muertes anteriores. Y en cada caso, el doctor Villareal había certificado la muerte como natural. La entrada más devastadora era la de mis padres. Rigoberto y Dolores, sedante fuerte antes del viaje, querían reclamar herencia de Macedonio e investigar muertes sospechosas. Muerte certificada como accidente automovilístico por pérdida de control del vehículo. Pero lo que más me aterrorizó fue encontrar una entrada fechada apenas 6 meses atrás. Hortensia, pendiente, edad apropiada para heredar, método por determinar,
necesario para consolidar patrimonio familiar. Mis propios abuelos, las personas que me habían criado con amor, las únicas figuras paternas que había conocido, no solo habían asesinado a mis padres, sino que también tenían planeado matarme a mí. En el fondo de la caja encontré varios frascos pequeños con sustancias cristalinas y etiquetas escritas a mano. Para dolores de cabeza, Hortensia. Para el insomnio, Hortensia. Vitaminas, Hortensia. Reconocí inmediatamente esos frascos. Eran los medicamentos que mis abuelos me habían estado dando durante los últimos meses, diciendo que me notaban cansada y estresada por cuidarlos. Me habían estado envenenando lentamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi habitación, revisando una y otra vez los documentos, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Las personas que habían sido mi refugio, mi familia, mi mundo entero, eran asesinos en serie que habían eliminado sistemáticamente a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el control total del patrimonio familiar. Durante los siguientes días, observé a mis abuelos con ojos completamente diferentes. Cada sonrisa, cada caricia, cada mi niña querida, me sonaba falso y siniestro. Cuando me ofrecían té o medicamentos, inventaba excusas para no tomarlos. Cuando me preguntaban por qué parecía preocupada, les decía que extrañaba mucho a Leocadio. Pero ellos no eran tontos. Habían sobrevivido durante décadas eliminando amenazas, y poco a poco se dieron cuenta de que algo había cambiado en mi comportamiento. Una mañana, mientras desayunábamos, la abuela primitiva me miró fijamente y me dijo: «Hortensia, hija, te veo muy nerviosa últimamente. ¿No estarás revolviendo cosas que no debes en el desván?» Su tono era casual, casi maternal, pero había algo amenazante en sus ojos que me hizo temblar. «No, abuela», le mentí. «Solo he estado organizando decoraciones navideñas». «Qué bueno», respondió con una sonrisa que ya no me parecía tierna, «porque ya sabes que algunas cajas del desván contienen recuerdos muy privados de la familia, cosas que podrían malinterpretarse si las viera alguien que no entiende el contexto completo». Esa noche escuché a mis abuelos hablando en voz baja en su habitación. Me acerqué sigilosamente a la puerta y pude captar fragmentos de la conversación que confirmaron mis peores temores. «Ella sabe algo», decía la abuela. «Su comportamiento ha cambiado completamente». «Habrá encontrado la caja», respondía el abuelo. «Fui descuidado al esconderla. Debí quemarla hace años. ¿Qué hacemos? No podemos permitir que hable con nadie. Tendríamos que adelantar los planes esta misma semana». «¿Estás seguro? Es nuestra nieta». «Exactamente por eso nadie sospechará. Una anciana de 85 años que muere durmiendo junto a su esposo de 87 y una nieta que queda tan traumatizada por encontrar los cuerpos que también sufre un paro cardíaco. El doctor Villareal certificará todo como muertes naturales por la edad». Mi sangre se congeló. No solo planeaban matarme, sino que también habían decidido fingir sus propias muertes para que pareciera que yo había muerto del shock de encontrarlos. Era un plan perfecto que les permitiría desaparecer con identidades nuevas y disfrutar del patrimonio familiar completo en algún lugar lejano. En ese momento tomé una decisión. No podía ir a la policía. Todos los documentos que había encontrado eran de décadas atrás, imposibles de probar. Además, el jefe de policía era primo segundo de mi abuelo, y el doctor Villareal seguía vivo y respetado en el pueblo. Nadie me creería, y probablemente pensarían que estaba inventando todo para justificar algún plan siniestro de mi parte. Tenía que actuar rápido, antes de que ellos ejecutaran su plan. Esa noche esperé hasta estar completamente segura de que mis abuelos estuvieran profundamente dormidos. Había notado que últimamente tomaban pastillas para dormir muy fuertes, probablemente para asegurarse de no despertarse mientras preparaban mi muerte accidental. Bajé sigilosamente al sótano y encontré los bidones de gasolina que el abuelo guardaba para la podadora de césped. Subí 3 bidones completos y comencé a rociar meticulosamente cada habitación de la planta baja. El olor era fuerte, pero sabía que el viento de la noche lo dispersaría rápidamente. Mientras rociaba la gasolina, no sentía miedo ni remordimiento, solo una calma extraña, una sensación de justicia que finalmente se iba a cumplir.
Cada gota de combustible era por una vida inocente que ellos habían destruido. Por mis padres, por mi tío Abundio, por mis primos, por todos los familiares que habían muerto para alimentar la codicia insaciable de estos monstruos. Subí al segundo piso y rocié también los pasillos y las escaleras, asegurándome de crear un camino de fuego que les cortaría cualquier posible escape. Cuando llegué a la puerta de su habitación, me detuve por un momento. Adentro podía escuchar los ronquidos profundos de dos ancianos que dormían plácidamente, sin sospechar que su nieta querida estaba a punto de convertirse en su verdugo. Rocié gasolina alrededor de su puerta y por todo el pasillo. Luego bajé rápidamente, salí de la casa y me alejé unos 20 metros hasta el jardín trasero. Tomé una cerilla, la encendí y la arrojé hacia la puerta principal que había dejado empapada de combustible. El fuego se extendió con una velocidad y una furia que me dejó sin aliento. Las llamas lamían las paredes, los muebles, las cortinas, creando un espectáculo hipnotizante de destrucción. El olor a humo se mezclaba con otros olores que prefiero no describir. Después de unos minutos, escuché los primeros gritos. ¡Fuego! ¡Auxilio! ¡Hortensia! Era la voz de mi abuela, desgarrada por el pánico. Luego escuché la voz del abuelo, más grave pero igualmente desesperada. Las escaleras están bloqueadas, no podemos bajar. Me quedé allí parada, viendo cómo las llamas devoraban la casa que había sido mi hogar durante décadas, escuchando los gritos cada vez más débiles de las personas que me habían criado y que habían planeado matarme. ¿Saben qué sentí en ese momento? No sentí horror, no sentí culpa, no sentí el menor asomo de remordimiento. Sentí una satisfacción profunda, casi orgásmica, viendo cómo se hacía justicia después de tantos años de crímenes impunes. Los gritos se apagaron después de unos 10 minutos. Las llamas siguieron ardiendo durante 3 horas más, hasta que llegaron los bomberos voluntarios del pueblo. Para entonces, la casa era solo una estructura carbonizada con 2 cuerpos irreconocibles en lo que había sido el dormitorio principal. Cuando me preguntaron qué había pasado, les dije que había salido al jardín a fumar un cigarrillo porque no podía dormir y que había visto las llamas por la ventana de la cocina, que había tratado de entrar a rescatar a mis abuelos, pero el fuego era demasiado intenso. Mis lágrimas eran reales, mi dolor aparente era convincente. La investigación inicial concluyó que había sido un accidente causado por un cortocircuito eléctrico en la cocina. La casa era vieja, el cableado estaba deteriorado, y este tipo de incendios eran comunes en construcciones antiguas. Pero yo cometí un error. 3 días después del incendio, mientras organizaban el funeral, un investigador de seguros encontró entre mis pertenencias algunos objetos de valor que había salvado milagrosamente de las llamas. Un reloj de oro de mi abuelo, algunas joyas de mi abuela, documentos importantes de propiedades. Cuando le preguntaron cómo había logrado salvar esos objetos específicos, si supuestamente había descubierto el incendio, cuando ya era demasiado tarde, mi historia comenzó a desmoronarse. La investigación se reabrió. Analizaron más cuidadosamente los restos de la casa y encontraron patrones de quemado que indicaban el uso de acelerante. Encontraron residuos de gasolina en lugares estratégicos. Y lo más incriminante, encontraron huellas de mis zapatos en el sótano, donde estaban guardados los bidones de combustible. Me arrestaron 2 semanas después del funeral. Durante el juicio, traté desesperadamente de explicar la verdad. Hablé de la caja secreta, de los documentos, del cuaderno negro, de la conspiración de asesinatos que había durado décadas. Pero para entonces, el doctor Villareal había muerto de vejez. Mis abuelos estaban muertos y todos los supuestos documentos habían sido destruidos en el incendio. Los fiscales construyeron un caso sólido y simple. Una mujer de 55 años que había quemado vivos a sus abuelos ancianos para heredar sus propiedades. Presentaron evidencia de mis problemas económicos después de la muerte de mi esposo, de mi comportamiento extraño en las semanas previas al incendio, de los objetos que había salvado selectivamente. El juez me condenó a 25 años de prisión por doble homicidio agravado con alevosía
y ensañamiento, dijo que había demostrado una crueldad inhumana al quemar vivos a 2 ancianos indefensos que me habían criado como a una hija. Salí en libertad condicional después de 16 años por buena conducta, edad avanzada y sobrepoblación carcelaria. Pero mi libertad es muy limitada. Tengo que reportarme semanalmente con un oficial de libertad condicional, no puedo salir de los límites de la ciudad y vivo bajo constante vigilancia. Durante mis años en prisión, conocí a todo tipo de criminales, ladronas, traficantes, estafadoras, incluso otras asesinas, pero ninguna entendía realmente mis motivos. Quemar vivos a tus abuelos, me decían. Eso sí que está enfermo. No podían comprender que esos ancianos indefensos eran en realidad monstruos que habían asesinado a sangre fría a 8 miembros de mi familia. Pero hay cosas sobre esa noche que nunca le conté a nadie. Cosas que harían que esta historia fuera aún más perturbadora. La primera es que cuando estaba rociando la gasolina por toda la casa, no solo estaba pensando en hacer justicia. Una parte muy oscura de mí estaba anticipando el momento de encender la cerilla, imaginando cómo se verían las llamas, cómo sonarían los gritos. Era como si toda una vida de dolor reprimido hubiera encontrado finalmente una salida, y esa salida era la violencia más pura. La segunda cosa que nunca confesé es que antes de rociar la gasolina, entré sigilosamente a su habitación y los observé dormir durante varios minutos. Se veían tan frágiles, tan inocentes, respirando pausadamente bajo las sábanas blancas. Por un momento dudé, pero luego recordé el cuaderno negro, recordé la entrada con mi nombre, recordé todos los familiares que habían muerto por su codicia, y la duda se desvaneció completamente. La tercera confesión es la más horrible de todas. Cuando escuché sus gritos pidiendo auxilio, llamando mi nombre con desesperación, no sentí el menor impulso de ayudarlos. Al contrario, cada grito era como música para mis oídos. Era la sinfonía de la justicia ejecutándose finalmente después de décadas de impunidad. Me quedé allí parada en el jardín, viendo cómo se retorcían en agonía, sabiendo que tenían tiempo suficiente para entender exactamente lo que les estaba pasando y por qué. Quería que supieran que había descubierto todos sus secretos. Quería que murieran sabiendo que su nieta querida había resultado ser más inteligente y más despiadada que ellos. Ahora vivo sola en un apartamento pequeño y destartalado, en el barrio más pobre del pueblo. Mis antiguos vecinos me evitan, los comerciantes me miran con desconfianza, los niños me señalan susurrando, esa es la que quemó a sus abuelos. Soy una paria social, una anciana marcada por un crimen que la mayoría considera imperdonable. Pero por las noches, cuando cierro los ojos, no veo las caras horrorizadas de mis abuelos. No tengo pesadillas sobre el fuego o los gritos. Veo los rostros de todos los familiares que murieron injustamente, mis padres jóvenes y llenos de sueños, mi tío Abundio que tenía una sonrisa hermosa, mis primos que nunca tuvieron oportunidad de formar sus propias familias. Y sé que hice lo correcto. Sé que fui el instrumento de una justicia que nunca habría llegado por vías legales. ¿Me arrepiento? La gente siempre me pregunta eso. Periodistas, trabajadores sociales, psicólogos, esperan que diga que sí, que reconozca que lo que hice estuvo mal, que muestre algún tipo de remordimiento que los tranquilice. Pero no puedo hacer eso porque sería mentir. Me arrepiento de no haber descubierto la verdad antes. Me arrepiento de todos los años que desperdicié amando y cuidando a 2 asesinos despiadados. Me arrepiento de no haber podido salvar a mis padres y a todos los demás familiares que murieron, pero no me arrepiento de haber encendido esa cerilla. No me arrepiento de haber visto arder la casa con ellos adentro. No me arrepiento de cada segundo de agonía que sufrieron antes de morir. Si pudiera volver atrás, tal vez usaría un método diferente. Tal vez sería más cuidadosa para no dejar evidencia. Pero si no hubiera otra opción, si fuera la única manera de hacer justicia, volvería a prender fuego a esa casa sin dudarlo ni un instante, porque al final del día yo no maté a mis abuelos queridos. Maté a 2 monstruos que habían destruido a mi familia entera para satisfacer su codicia infinita. En la cárcel conocí a una mujer llamada Soledad,
que había matado al hombre que abusó de su hija durante años. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. Hay crímenes que la ley no puede castigar y hay justicia que solo puede venir de nuestras propias manos. Nosotras somos las guardianas de esa justicia. Tal vez esa sea la mejor manera de describir lo que hice esa noche de octubre. Durante décadas, mis abuelos habían escapado de cualquier consecuencia por sus crímenes horribles. Habían construido una reputación respetable mientras eliminaban sistemáticamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero esa noche, finalmente, alguien los detuvo. Alguien hizo que pagaran por cada vida que habían destruido. Y ese alguien fui yo. El precio fue alto. Perdí mi libertad, mi reputación, mi lugar en la sociedad. Pero cuando me muera, podré hacerlo sabiendo que los detuve antes de que pudieran matar a nadie más. Que por una vez en sus vidas miserables, enfrentaron las consecuencias de sus actos. Queridos oyentes, por favor díganme que me ha entendido. Solo tienen que darle me gusta a este video apretando el botón que tiene forma de corazón. Es muy fácil, mi amor. Solo aprieten donde dice me gusta. Y si quieren seguir escuchando más historias como esta, historias verdaderas de mujeres que hemos tenido que tomar la justicia en nuestras propias manos cuando la ley nos falló, suscríbanse a este canal. Solo tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse. Así de sencillo, queridos. Lo que viene mañana les va a chocar el corazón. Mañana les voy a contar sobre otra mujer que también tuvo que hacer algo terrible para proteger a su familia. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden, a veces ser buena persona significa hacer cosas que otros consideran malas. Perdón si el video ha sido muy largo, pero necesitaba contar todos los detalles. Estas historias hay que contarlas completas para que ustedes entiendan por qué hicimos lo que hicimos. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Llevaba 16 años guardándome toda esta verdad. Gracias por escucharme hasta el final. Significa muchísimo para mí que hayan conocido mi historia completa.